Nuestro Dios es soberano. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y para nosotros. Cuando comencé a considerar la reflexión de hoy, generalmente lo arranco desde hoy termina el servicio, salimos, bueno, vamos a almorzar, qué sé yo, pero ya comienzo a pensar en 8 días, si debo predicar, comienzo a construir algo allí en mi mente. Y cuando comencé a considerar la reflexión de hoy, llegaron unos recuerdos a mi mente. Y fue en mi tiempo de adolescente. Ya han pasado varias lunas. Tendría yo 14 o 15 años. Y empezaba mi vida en el escenario laboral. Yo estudiaba en el colegio claretiano y me salí de estudiar para comenzar a trabajar. Mi madre no tenía nada que ver en el asunto, fue una decisión propia. Y esto trajo consigo muchas novedades, entre ellas conocer a mis hermanos por parte de padre. Y algunos de ellos con 2, 3 años más de vida que yo. O sea, ya estaban saliendo de la adolescencia, estaban en otra etapa. Y comencé a compartir con ellos. Aunque ya había tenido algunos contactos con ellos de niño, la verdad no lo recuerdo con claridad. Mi mamá nos cuenta, sí, en tal momento, no sé qué, bueno, no lo recuerdo. Pero lo cierto es que con 14 años ya tenía una conciencia distinta, obviamente, y podía conocerlos de manera total, pues durante algunos meses viví con ellos. Más exactamente viví en el barrio Santa Fe, allí en el centro de la ciudad. Y viví allí con mi padre, la que era su esposa, que eso da para escribir toda una novela, y ahí viví con ellos. Y eran 2 varones y 2 mujeres, y conmigo éramos 5. Pero además de eso conocí a mi hermano mayor, que tenía también otra mamá, y él es hijo único por parte de mamá, y él es el mayor de todos. Y comencé a compartir con ellos. Y recordé que el comienzo fue todo un desafío. Y primero luchar con una sensación de extrañeza. ¿Sí? Llegas a otra casa y es gente que no conoces. Y no sé si les ha pasado, pero no es nada bonito sentir esa sensación de extrañeza, como que no perteneces. ¿Sí? Y dices, o sea, esa gente es mi familia, pero como que no lo son. Como que estoy en el lugar equivocado y en varios momentos quise devolverme a casa, pero no iba a volver con el rabo entre las piernas. Y muchas preguntas asaltando mi mente, queriendo y no queriendo. Y recuerden, yo tenía 14 años en ese momento. Y de alguna manera sentía que habían barreras. Y estoy seguro que mis hermanos no las crearon. Por supuesto, yo tampoco. Pero allí estaban esas barreras que no nos permitían disfrutar de una relación que yo conocía, porque yo pues crecí con mis 4 hermanas, con mami, y pues en mi casa me sentía como pez en el agua, pero allí sí me sentía como pez fuera de ella. Y habían barreras, creadas o sin crear. La verdad nunca me detuve a pensar en eso. No recuerdo ni el día ni el momento en que un pensamiento llegó a mi mente. Y fue un pensamiento sencillo. Ellos son mis hermanos. Y se incrustó de manera permanente este pensamiento que me llevó a tomar varias decisiones. Y entre esas decisiones que tomé es que dije, nunca voy a utilizar la frase que me parece terrible, me parece esa frase, medio hermano. Sencillamente son mis hermanos. Y nunca yo uso esa frase. Nunca. Porque es una frase hasta absurda. Medio hermano, ¿qué es eso? ¿O es o no es?
Hay palabras enormes, enormes, enormes. Mamá, papá, amigo, es una palabra enorme. Y entre esas palabras enormes está la palabra hermano. Y tomé la decisión de no utilizar la frase medio hermano. Tampoco me gustan las palabras como padrastro o madrastra. Eso suena a película como de terror. La madrastra. Y te imaginas, ¿no? Una mujer sombría, ¿no? O el padrastro. De allí en adelante siguieron surgiendo decisiones que hoy puedo interpretar como intencionales. Decisiones con propósito. Para precisamente hacer de esa afirmación, son mis hermanos, una verdad tangible. Dicho en otras palabras, trabajar en ello. O sea, tomo una decisión, pero esa decisión me lleva a tomar otras decisiones para comenzar a construir una relación. Claro, en el momento no era tan consciente, hoy lo soy como para decir, hubo intención, hubo propósito. Entonces comenzamos a trabajar en ello. Y hoy puedo testificarles con alegría, después de 36 años, 37 prácticamente, hoy puedo testificarles con alegría y satisfacción que con la gran mayoría de mis hermanos tengo una relación realmente maravillosa. En cada encuentro está bañado de besos, abrazos, palabras de afirmación y aún dando gracias a Dios por nuestro progenitor. Una relación de hermanos que hemos construido y en la cual hemos trabajado juntos para ello. Para ser como uno solo. Y quiero que miren la imagen. Allí hay unos niños jugando ¿a qué? Encostalados. O para ser más técnicos, carrera de costales. ¿Y se ven? ¿Cómo los ve ustedes? Felices, ¿no es cierto? ¿Notan alguna preocupación en ellos? Quizá ganar. Sí. Quizás lo único que ocupa su mente es ganar, pero ¿cómo los ve ustedes? Ayúdenme. Esforzándose, ¿cómo más los ve? Independientes, sí. ¿Pero juntos? Juntos. Claro, ¿usted ha jugado encostalado solo? Dios lo libre. Dios lo libre, o sea, jugar encostalado solo. O como juegue escondida solo. Dice Nelson, es la única manera en que gano. ¿Cuántos han jugado escondidas? Juegue solo. A ver si le parece tan divertido. Y quise poner esa imagen porque para mí era importante que ellos fueran mis hermanos y percibirlos de esa manera. Pero entendí, reitero, que había que trabajar. Y lo seguimos haciendo después de tantos años, como uno solo. Quiero que vayamos al texto bíblico, porque aunque me parece chévere contarles mi testimonio, no es lo central. Lo central es la palabra de Dios. Amén. Y vamos a ir a Efesios capítulo 2. Por favor, el que trajo su Biblia, levántela. Levántela, no se canse. Listo, ahí les estamos recordando a nuestros demás hermanos que estamos en un desafío. Tener Biblia en físico. Amén. Amén. Efesios capítulo 2, verso 11 al 16. Igual está aquí atrás mío. Y permítanme compartirles esta lectura. Y pedimos el respaldo de nuestro buen Dios. Amén. Dice la palabra, hay un título en negrilla que dice reconciliación por medio de la cruz. Dice, por lo tanto, ustedes que por nacimiento no son judíos
y que son llamados incircuncisos por los que desde su nacimiento han sido físicamente circuncidados, deben recordar esto. En aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido ¿qué? Han sido ¿qué? Acercados por la sangre de Cristo. Porque Él, ¿quién? Jesús. Porque Él es nuestra paz. De dos pueblos, ¿hizo cuántos? ¿Hizo cuántos? Uno solo. Al derribar la pared intermedia de separación y al abolir en su propio cuerpo, esto es importante. ¿Dónde lo abolió Jesús? ¿A macetazos? ¿Con una retro? Eso es importante. En su propio cuerpo. ¿Y qué abolió? Las enemistades. Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo, todo es importante lo que estamos leyendo, para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad. ¿Haciendo qué? La paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo mediante la cruz sobre la cual puso fin. ¿A qué puso fin? Increíble. Permítanme ponerlos un poco en contexto. Y esta carta se cree que fue escrita por el apóstol Pablo. Y hay que recordar que Pablo pertenecía al grupo religioso judío conocido como los fariseos. Y no solamente pertenecía a él en calidad de líder, un líder muy influyente. De hecho, cuando lees la Biblia, vas a encontrar su propio testimonio cuando él dice, o sea, yo soy hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, fariseo hasta los tuétanos. Es decir, conocía perfectamente el pensamiento y el proceder de los fariseos. Y saben, para ellos, para los fariseos, era importante la pureza ritual. Y consideraban a los no judíos, ahora incluye en los no judíos a todos los demás seres humanos que no fueran judíos. A todos. Y para ellos era importante la pureza ritual y consideraban a los no judíos impuros, tanto religiosa como moralmente. Y por eso ellos evitaban cualquier tipo de contaminación, evitando al máximo el contacto con los no judíos, al punto de ni siquiera tocar objetos que los no judíos habían tocado. Es decir, si yo estaba en una silla en Transmilenio y me paraba, y si había un fariseo al lado, él no se iba a sentar ahí, porque yo ya la había dejado contaminada. A ese nivel, ellos consideraban la pureza ritual. Pero también se consideraban como los poseedores y guardianes de la única y verdadera fe judía. Aún entre los mismos judíos, porque ellos no eran el único grupo, habían otros grupos. Pero dentro de ellos mismos, ellos se consideraban los poseedores y únicos guardianes. Y por esta razón miraban con desprecio a los no judíos, considerándose a sí mismos como superiores, aún a los que se convertían al judaísmo, porque tú podías convertirte al judaísmo, pero para ellos, aunque te hubieses convertido al judaísmo, siempre serías un ciudadano de segunda clase, siempre. Y sumado a esto, los fariseos se oponían de manera absoluta e incluso violenta a cualquier tipo de mezcla étnica, cultural, social. Se oponían de manera radical. Y consideraban a los no judíos como una amenaza mortal
para la pureza de su fe judía. O sea, es importante que tú tengas esta información, porque en el texto que leímos aparece una palabra que rara vez se usa, la palabra incircunciso. Que es bueno que tú sepas esto también. Era una palabra totalmente despectiva y separatista. O sea, no era un halago, ni era que quisieran hacerte saber de tu condición anatómica. Cuando ellos decían esto, lo hacían, esos incircuncisos, lo hacían de una manera totalmente despectiva y dejando claro, somos distintos. Ustedes allá, nosotros acá. Y Pablo el apóstol sabía exactamente de qué estaba hablando. Y quería que ustedes lo supieran para que sepan qué motivó a Pablo para escribir esto. Porque él también sabía con qué intención escribía esta carta. Y con qué intención incluyó lo que nosotros acabamos de leer en el texto bíblico. Pablo, y por eso les dije que habían frases muy importantes, como la frase de abolir en su propio cuerpo las enemistades, para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, porque Pablo había comprendido que la obra de Jesús no se limitaba al grandioso evento futuro de la salvación eterna por el cual estamos agradecidos. Amén. Pero Pablo, él entendió que la obra de Jesús no se limitaba a ese evento futuro, salvación eterna. Pablo entendió que la obra de Jesús también obraba en el aquí y en el ahora, reconciliando a los pueblos. Leamos nuevamente el versículo 14 de ese capítulo 2. Leamos juntos, por favor. Porque Él es nuestra de dos. Pablo entendió que Jesús no solamente estaba brindando salvación eterna, sino que Pablo también entendió esto, que Jesús tenía toda la intención y el propósito de reconciliar a los pueblos, derribando esa pared intermedia, y pared que Pablo entendía perfectamente. Y Efesios 2:14 nos habla entonces que el propósito de Jesús era traer la paz y la unidad entre judíos y los no judíos, derribando las barreras que los separaban. Y la afirmación de que Jesús es nuestra paz tiene un significado profundo que actúa en muchos frentes. Y quiero que se fijen en esa frase. Vuelvo y leo Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz. Y esta frase tiene un significado no solamente profundo, sino también que actúa en muchos frentes, especialmente en el contexto de la relación entre judíos y los no judíos en el primer siglo. Ojalá tú puedas ver esa serie, Los Elegidos. En esa serie tú puedes ver mucha de la realidad social que estaba viviendo Jesús y la tensión que había entre los judíos y los no judíos, entre los judíos y el Imperio Romano. Y entonces cuando Pablo dice que Jesús es nuestra paz, él sabe que esa paz apunta en muchas direcciones. Porque lo primero que Jesús estaba haciendo era un llamado a una reconciliación y unidad. Es lo primero a lo que Jesús llama. Reconciliación que es vital, obviamente, para que haya unidad. Y reconciliación en la que era vital el cese de hostilidades. La paz que Jesús trae contiene que terminen las enemistades y la hostilidad
En este caso específico que existía entre los judíos y los no judíos. Cuando tú lees el libro de los Hechos, vas a encontrar una constante tensión en la que Pablo, sobre todo Pablo y el apóstol Pedro, participan sobre si había que predicarle o no a los no judíos. Y si tú lees el Nuevo Testamento desde esa perspectiva, vas a notar en varios momentos esa tensión. Y estas dos comunidades estaban separadas por profundas diferencias religiosas, culturales y sociales. Unidad que apunta a la unión en un solo cuerpo, porque Jesús, a través de su obra, dice el texto bíblico, derriba la pared intermedia de separación. La derriba, refiriéndose a las leyes y tradiciones del judaísmo que actuaban como una barrera para los no judíos. En este caso, él nombra algo específico, la circuncisión. La circuncisión. Al hacerlo, une a ambos grupos en un solo cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia del Señor. Y así, entonces, la obra de Jesús crea una nueva identidad. Y si hay una nueva identidad, entendemos que en Cristo tanto judíos como los no judíos encuentran una nueva identidad que trasciende y destruye sus antiguas divisiones. O sea, es una identidad nueva que supera su propia identidad. Es decir, para ponerlo en contexto, yo soy colombiano. Diego es y nació en Venezuela. Su identidad es de Venezuela. Sus costumbres, su acento es de Venezuela. Yo soy colombiano. Y de ñapa, de Bogotá. Y mi acento, mis costumbres son de Bogotá. De un colombiano de Bogotá. Pero la nueva identidad en Cristo nos permite decirnos hermanos, porque Él ya deja de ser venezolano y yo dejo de ser colombiano para convertirnos en una nueva nación, la nación de Dios. Somos hermanos, Diego. Amén. Estaba asustado. Y quiero que vayamos comprendiendo de qué se trataba o de qué se trata la obra de Jesús. Entonces, cuando se entra en esa nueva identidad, ya no somos definidos por nuestro origen étnico. Es decir, Liliana pertenece a la etnia negra. Y yo, Dios mío, soy un revuelto entre criollo, rasgos indígenas. Pero nuestra nueva identidad ya nos permite dejar de mirar nuestra cultura, nuestro color de piel, la forma de nuestro cabello, nuestro acento, y nos permite ser hermanos. Liliana, tú eres mi hermana. Entonces, esa nueva identidad no es definida por el origen étnico o por la observancia, en el caso del texto bíblico, de la ley mosaica, sino es definida, ¿por qué? Por la unión en Cristo. Amén. Es definida por la unión en Cristo. Y esa paz es la que les digo que se trata de la reconciliación y la unidad. Amén. Pero también este llamado a la paz incluye una paz con Dios. Porque no podemos olvidar, mis queridos, que nuestra relación con Dios estaba rota. Un restablecimiento de la relación. El pecado había creado una separación entre la humanidad y Dios. Y la paz que Jesús ofrece comienza con la reconciliación con Dios a través de su sacrificio en la cruz. Al creer en Jesús, los individuos, nosotros los seres humanos, somos justificados y tenemos paz para con Dios.
Amén. Y somos justificados por la gracia, no por lo que tú hagas o lo que dejes de hacer. Y en ese sentido todos entramos. Entonces no importa qué tan buena persona es Liliana o qué tan malévolo soy yo, todos somos justificados por Jesús. Y eso nos permite acercarnos entonces a Dios para restablecer nuestra relación y tener paz con Dios. Y es por ello que a través de Jesús, tanto judíos como los no judíos tenemos acceso directo al Padre en un mismo espíritu. Porque los judíos se creían los únicos dueños y los únicos poseedores de esa oportunidad de tener una relación con Dios. Entonces Pablo les aclara, no, el único que restablece esa relación con nuestro Dios Padre es Jesucristo. Donde no es importante si tú eres judío o no lo eres. Lo que determina tu relación con Dios es tu relación con Jesús. Y esta cercanía con Dios es un aspecto fundamental de la paz que Él trae. Y todo esto buscando un resultado. Esa paz buscando un resultado. Y por ello leemos nuevamente Efesios 2:14. Porque Él es nuestra, ¿qué Él es? ¿Qué es Él? Nuestra paz. Es decir, primero nos reconcilió con nuestro Padre Celestial, Jesús, pero también nos reconcilió con nuestro prójimo, con el otro. Porque Él es nuestra paz, entonces, porque Él es nuestra paz, de dos pueblos, ¿hizo cuántos? Uno solo. Y lo hizo al derribar la pared intermedia de separación. Entonces, todo esto buscando un resultado, reitero, hacer un solo pueblo, como uno solo. Esa es la intención de Dios, hacer un solo pueblo. Recordemos, Pablo había comprendido que la obra de Jesús no se limitaba al grandioso evento futuro de la salvación eterna, sino que también obraba en el aquí y ahora reconciliando a los pueblos. Y lo que nos ocupa este mes como tema es creciendo en la hermandad. Indudablemente, y por eso les conté mi testimonio, porque indudablemente es todo un desafío que implica primero entendimiento, primero entenderlo, pero también involucra compromiso y trabajo intencional. Y está más que claro que el propósito de Dios es que precisamente crezcamos como hermanos. Y no me refiero al crecimiento numérico, es importante. Claro, como la carrera es de encostalados. Una cosa es correr solo, pero otra cosa es correr muchos. Como cuando estamos en la adoración. Una cosa es cuando estás solo en casa, pero yo ahorita cerraba los ojos y escuchaba a mis hermanos cantando. Y hay ese coro que cantamos, Jesucristo basta. Dios mío, yo no me pregunte dónde, pero yo me siento en otro lado cuando escucho a mis hermanos cantándolo al unísono. No me refiero, cuando digo que crezcamos como hermanos, no me refiero al crecimiento numérico, aunque lo incluye. Estoy apuntando a la relación que debe existir entre nosotros, que está incluida en la obra de Jesucristo en la cruz. La relación entre nosotros. Porque me parece que en ocasiones utilizamos la palabra hermano de una manera descuidada, como no entendiendo el verdadero sentido de lo que es hermano. Hoy no tenemos que enfrentar a los fariseos, aunque tristemente muchos utilizan la palabra fariseo para referirse a una persona falsa. Pero pues ya no tenemos fariseos entre nosotros.
Hoy no tenemos que enfrentarlos con todo su andamiaje de pensamientos y comportamientos. Sin embargo, y sin lugar a dudas, debemos seguir enfrentando los muros que durante toda nuestra historia como humanos nos han acompañado. Y el primero que lo estableció fue Adán. De la manera más sencilla, la mujer que tú me diste, Señor. ¿Usted se imagina cómo se sintió Eva cuando escuchó esas frases de quien se suponía la amaba y la debía cuidar? Adán levantó un muro. De una vez lo levantó. ¿Saben por qué? Porque eso somos nosotros. Creamos muros. Entonces sí debemos seguir enfrentando los muros que durante toda nuestra historia como humanos nos han acompañado. Muros que siguen intactos en cuanto a su intención, separarnos, para no permitirnos crecer en la hermandad. Considéralo. Considera un mundo inexistente, donde todos nos viéramos y percibiéramos como verdaderos hermanos. Quiero que pienses por un momento, ¿cómo sería nuestro mundo? ¿Cómo sería nuestro mundo? ¿Qué estaría sucediendo hoy entre países como Rusia y Ucrania? ¿Qué estaría sucediendo hoy con los miles y miles y cientos de miles de inmigrantes que van a otros países? Quiero que pienses cómo se vería nuestro barrio si todos nos percibiéramos y viéramos como verdaderos hermanos. ¿Habría guerra en Ucrania y Rusia? ¿Los balseros serían dejados a la deriva hasta morir ahogados? Pero seamos más locales. ¿Cómo percibirías tú y cómo mirarías la iglesia si tú dijeras hoy, son mis hermanos, realmente son mis hermanos? Porque aunque no hay muros físicos, hoy tenemos que enfrentar uno de los mayores muros que levanta el ser humano, nuestro ego. El ego que no solamente actúa en actos de soberbia o altanería. No, el ego que también actúa diciendo no te necesito o no te quiero escuchar. Hoy tenemos que enfrentar nuestros temores, el temor a conocer. Y ese temor que nos llena de tanta desconfianza. Y muchos evangélicos, de esos que son bien avispados, dicen, es que la palabra dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces yo no confío en nadie. Y está en la Biblia. Pero no han entendido lo que realmente está diciendo el texto. Nuestros temores que no nos permiten dar una nueva oportunidad, y entonces prefiero no perdonar para no brindar una nueva oportunidad, y prefiero estar nadando en un pasado de dolor, de frustración, de decepción, y sigo nadando allí porque tengo temor. Hoy debemos enfrentar nuestros complejos y debemos enfrentar nuestra ignorancia como un muro. Ignorancia, por ejemplo, de no saber esto que les estoy diciendo, que Jesús no solamente vino para llevarnos a una salvación eterna futura, sino que Jesús también vino para que nosotros hoy nos veamos y vivamos como hermanos. Y tú lo puedes ignorar, pero hoy lo sabes, ya no lo puedes ignorar. Pero también nuestro desinterés por el otro. Muros como nuestros resentimientos. Y qué complejo lidiar con nuestros resentimientos. Porque los resentimientos pueden traer o pueden tener raíces tan profundas que insistimos en mantenerlos
para tener un muro. Pero también tenemos muros como nuestro descuido, porque somos descuidados. Por eso me encanta Facebook, porque me recuerda quién está de cumpleaños. Me gusta porque yo quiero felicitar a mis amigos y mis hermanos cuando cumplen años, pero la memoria no me da. Y cuando allí aparece, y no puedo ser descuidado en eso. No puedo ser descuidado o ampararme porque finalmente estoy construyendo un muro. Otro muro que se levanta es nuestro propio pecado. Y no hablo del pecado de matar, robar o cosas por el estilo. Estoy hablando del pecado que dice la Biblia, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. El pecado de no hacer lo que sé, debo hacer porque es mi hermano. Y hoy tenemos que enfrentar todos esos muros para que, como quiere Dios, ser uno solo. Y es por ello que la vida comunitaria y el apoyo mutuo entre los creyentes es uno de los temas centrales del Nuevo Testamento. Y los estudiosos de la Biblia hablan que en el Nuevo Testamento hay entre 50 a 60 referencias directas a este tema. ¿Cuál tema? La vida en comunitaria y el apoyo mutuo. Es un tema central de la Biblia, del Nuevo Testamento más exactamente. Con declaraciones como las que encontramos en Gálatas capítulo 6, verso 2. Leamos juntos. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de ¿quién? Qué interesante. Claro, va a ser muy difícil que tú lleves la carga de otra persona si no conoces cuál es su carga. Leamos otra, Romanos capítulo 15. Verso 1 al 3. Leamos juntos, por favor. Así que, los que somos ¿qué? Los que somos ¿qué? Debemos ¿qué? Oiga, me encanta esa palabra, debemos. No es que si quieres, no es que si te parece, debemos soportar la ¿qué? Las flaquezas de los débiles en lugar de estarnos quejándonos de ellas. Dice, deben soportarlas. En vez de hacer, y mire, si hay algo que a mí me agrada, es no soportar las flaquezas de los débiles. Eso a mí me agrada. Y si algo a mí me encanta es la comodidad. Créeme que no es nada divertido que tú estés, ejemplo, un domingo en la tarde, sentado en una poltrona, disfrutando de una buena película, el almuerzo con la familia, qué sé yo, y que alguien te llame con una de sus flaquezas. No es divertido, pero el texto es claro. Si tú eres fuerte, debes soportar, en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno de nosotros debe agradarse a sí mismo. ¿Agradar a quién? A su prójimo. Bueno, también a Dios. Pero qué interesante, ¿debemos agradar a quién? ¿A quién? Al prójimo. En lo que es bueno, con el fin de edificarlo, de construirlo. Leamos el final, por favor. Porque, Dios mío, esto te huela la tapa de los sesos. Leamos juntos. Porque ni aun Cristo, ¿qué? Sino que, como está escrito, las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí. Dios mío. Mira, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Y a veces yo me indispongo
por una mala mirada. Yo. A veces yo me indispongo porque no me saludaron como se debe. Increíble. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Y debemos soportar. Entiendo este silencio sepulcral como que Dios nos está hablando. Y quiero rematarlos con Hebreos capítulo 10, verso 24 al 25. Leamos juntos. Tengámonos en cuenta unos a otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino que animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Es decir, cuando yo salgo del servicio, hablo de mí, yo lo primero que pienso es a quienes no vi, para como mínimo orar por esa persona, pero si puedo echarle un mensaje, lo hago. Porque la palabra me dice que yo debo estimular, animar a los otros a pertenecer, a ser mi hermano. Y yo puedo levantar una barrera si soy descuidado. Y ser descuidado puede significar el hecho que tú no tengas aquí gente conocida. Porque quizá hay cristianos que llegan como en el día D, en paracaídas. Hacen lo que tienen que hacer y simplemente se van. ¿Dónde se va a generar hermandad? ¿Dónde se va a generar hermandad si somos descuidados en no generar relaciones significativas con los que decimos, son mis hermanos? Y todas estas afirmaciones incluyen verbos, acciones, es decir, trabajo intencional. Si las escuchaste bien, son invitaciones a hacer algo. Hacer trabajo intencional. ¿Sabes yo qué hacía? Cuando te conté esa historia de adolescente y queriendo encajar entre mis hermanos, yo recuerdo que había una panadería en la calle 22 con carrera 11. Era una panadería chiquita y vendían unas mogollas de este tamaño. Y cuando las horneaban, les hacían un corte y salían 4 puntas, como cachitos. No, la chicharrona es otra. ¿Quieres chicharrona? Bueno, listo. Vamos por ello. Y yo recuerdo que iba y yo compraba varias, eran como de este tamaño, y compraba varias. Y llegaba a casa y preparaba una olla grande de aguapanela. Todos llegaban a comer. Todos llegaban a comer. En otra ocasión noté que hacía falta una olla a presión. Y la compré. Porque yo quería ser intencional y quería que ellos me aceptaran como su hermano. Pero yo tenía que hacer algo. Tenía que actuar. No me demoraba en el baño cuando estaba bañándome. Y era ducha eléctrica de agua. ¿Tú sabes lo rico que es estar uno ahí? Pero éramos 7 personas. Había que salir rápido. Y eso es ser intencional. Como cuando tú sonríes. Como cuando sales del culto y esperas y saludas. Y buscas al que no conoces. Eso es ser intencional. Cuando nosotros logramos entender que somos hermanos en Cristo, somos hermanos en Cristo, somos hermanos en Cristo, somos hermanos en Cristo, y lo somos como resultado de su sacrificio.
Que ese es el punto, mi hermano. No es porque todos nacimos en Bosa o vivimos en Bosa. No es porque somos estrato 2 o a lo máximo 3. Bueno, si hay alguien aquí 4, bienvenido. 6, también, tranquilos, no hay lío. No es porque somos colombianos. Bueno, también venezolanos. No, mi hermano, quiero que tú entiendas que somos hermanos en Cristo y lo somos como el resultado de su sacrificio. Es decir, Cristo murió para que tú y yo fuéramos hermanos. Y fácilmente, si lo logramos entender, aceptamos que debemos comprometernos y trabajar para que esa sea una realidad en nuestra vida nueva como hijos de Dios. Y el ser hermano se convierte en un sello que nos distingue de cualquier otra entidad o comunidad. Nos distingue. Porque habla de una manera contundente a un mundo que insiste en levantar muros que separan. Y eso es lo que hace el mundo. Levantar y levantar y levantar muros. Y nosotros, la iglesia, tenemos un mensaje muy claro para decirle al mundo: nosotros hemos derribado todos los muros y somos hermanos. Y ese debe ser un sello que nos distingue. Es así como la palabra de Dios se convierte en guía poderosa para el quehacer de esta maravillosa tarea. Y por eso te leí los textos. Sopórtense unos a otros. Dicho de otra manera en nuestro español, no se delique por todo, hermano. O sea, no sea tan delicado. Eso es lo que está diciendo Pablo. Lo adornó un poquito más. Sobrelleven las cargas los unos de los otros. ¿Qué está diciendo el texto bíblico? Intereses en la vida de su hermano. Conozca qué está viviendo, qué está pasando. Teresita Forero. Hace unos días una cicla, bueno, no la cicla, porque la cicla no iba sola, la atropelló. Y creo que tiene fractura de cadera. Y todos estarán diciendo: ay, pobrecita, Teresita. ¿Y quién es Teresa? Yo no sabía que aquí había una Teresa. ¿Me hago entender? Mis amados hermanos, hoy quiero invitarles a dos cosas. La primera, reflexionar primero, por favor, reflexione. Si usted entiende realmente lo que es ser hermano en Cristo y si lo acepta. Eso es lo primero que quiero invitarle a reflexionar. Y yo comparto muy seguido con 4 hermanas. Está mi hermana Ethel, está mi hermana Karen, está mi hermana Paola y está mi hermana mayor que se llama Álida. Y créame que la dinámica con cada una de ellas es distinta. De pronto una es más alejadita, otra menos, pero somos hermanos, lo tenemos bien claro. Entonces lo primero que yo quiero invitarle a usted a reflexionar es si usted lo entiende y lo acepta. No diga amén a la ligera. Si usted entiende y acepta que toda esta gente tan diversa aquí es su familia en Cristo y que son sus hermanos. Eso es lo primero. Pero lo segundo, a lo que quiero invitarle para que reflexionemos, es que estoy haciendo de manera intencional para que eso sea una realidad tangible en mi vida. Porque mire, con la boca nosotros somos las personas más maravillosas. Y está bien. No, yo quiero invitarlos a reflexionar. ¿Yo qué estoy haciendo de manera intencional? ¿Qué estoy haciendo para hacerme saber y hacerle saber al otro que es mi hermano de verdad? ¿Usted qué está haciendo?
Y quiero que reflexionen eso. Y no es una cuña, no es una cuña. Pero los jóvenes ahorita mismo están cocinando un arroz ranchero. Y hubo una pequeña discusión sobre si el arroz ranchero contenía plátano picado o no. Como dijo la Biblia, una discusión no pequeña. Debo declarar que no me dejaron ganar. Pero ¿saben yo qué pensé? Y me sentí tan alegre de personas que, sin importar si son jóvenes o no, si algún joven que conoce o su hijo va a ir o no, participaron de esa actividad. Porque cada joven que yo veo ahí, lo veo como mi hermano, que necesita mi apoyo, que necesita que yo le recuerde: cuentas conmigo. Así no lo conozca del todo. Y eso es hacer algo tangible. Y es demostrar: lo que tú haces me importa. Y por eso te apoyo. Y alguien dirá: pastor, pero solo por un arroz. No, mira, hay miles de cosas por hacer. Hay miles de cosas por hacer. Y la invitación es que tú simplemente lo reflexiones. Y que si vas a utilizar la palabra hermano, sea de corazón, no como una frase de cajón.